Listo, bueno, arrancamos. Buenas tardes a todos los que acompañan esta sesión virtualmente. Creo que ya estamos al aire. Entonces, pues este es el tercer conversatorio, el segundo encuentro de 4 que han organizado la Corporación Excelencia en la Justicia y la Universidad Javeriana, de un tema que pues creo que ahora no es posible evadir, y es todo este tema de transformación digital, de justicia digital, en el cual pues muchos estamos aprendiendo, profundizando cosas que ya sabíamos y otros están incursionando, pero sin duda es un tema pertinente en el que no solamente tenemos que verbalizar, digamos, las necesidades o digamos, los términos que están ahorita en el ambiente: expediente electrónico, inteligencia artificial, virtualización, audiencia virtual, sino que realmente es muy importante entender qué implica todo esto, en qué estado estamos y cuáles son los roles que tiene cada uno de los actores del sistema de justicia dentro de esta nueva etapa de la gestión judicial. Por eso es muy pertinente que pues de la primera reunión, el primer conversatorio, haya sido desde la perspectiva de los jueces, que han recibido buena parte de este cambio tan importante en la gestión. Pero por supuesto, si uno quiere entender el sistema de justicia como un todo, no puede dejar a los abogados por fuera, porque al final son los que van a interactuar con la administración de justicia y pues serán los que al final también aprovechen de las nuevas tecnologías, no solamente para interactuar, sino dentro del ámbito de su gestión interna, sobre todo cuando se trata de firmas de abogados, pero no solamente ellas. Entonces, pues con este pequeño abrebocas damos inicio a este encuentro sobre los abogados y el uso de las TIC. Nos acompañan 2 personas con unas hojas de vida de lujo. Nos acompaña el doctor Pablo Márquez, que estudió Derecho, Filosofía y Economía en la Universidad Javeriana, tiene un LLM en Harvard, un PhD en Derecho en Oxford, fue director de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y Superintendencia de Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ha sido además uno de los 40 mejores abogados menores de 40 años, según la Global Competition Review, y ha publicado 4 libros y más de 20 artículos sobre derecho económico. Creo que vamos a tener una disertación a cargo del doctor Pablo Márquez. Y posteriormente vamos a tener los comentarios del doctor Javier Said. Javier es un conocido de vieja data, también ha interactuado múltiples veces con la corporación, porque Javier pues ha fungido como director de programa de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana pues en Honduras, pero en Colombia también ha participado o ha dirigido el programa de acceso a la justicia de USAID, ha trabajado en República Dominicana, en Nicaragua, ha participado en el diseño de modelos de gestión, en el programa de modernización de la justicia para Colombia, para Honduras también. Entonces, tiene una amplia experiencia en todo lo que ha sido este esfuerzo por la modernización de la justicia, no solamente desde el ámbito tecnológico, sino también de la gestión. Entonces, hecha esta breve introducción, le damos la palabra al doctor Pablo Márquez durante 50 minutos para que nos cuente su perspectiva sobre los abogados y pues la tecnología y la justicia en general. Doctor Pablo, bienvenido. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, quisiera, digamos, la cámara se fue. ¿Ahora sí me ven? Sí. Perfecto. Disculpen la intromisión, pero hice un cambio acá de presentación. Bueno, primero, pues muchísimas gracias a la Universidad Javeriana y a la Corporación Excelencia de la Justicia por la invitación a este particular evento. Como ya se volvió casi un cliché decirlo, pero pues la
pandemia, entre todo lo malo que ha tenido muchas ventajas, y una de ellas es que desafortunadamente fue quizá el más rápido generador de cambio en las tendencias que veníamos teniendo respecto de la digitalización de muchos procesos, incluyendo, entre otros, el de la justicia. Y la justicia, digamos, además ha tenido una gran presión de cambio, básicamente porque al ser un servicio público necesario para el desarrollo de cualquier actividad y para incluso el funcionamiento del mismo Estado, pues ha requerido y ha tenido que, pues, repensarse de alguna forma. Y como bien lo explicaba Ana María, esto no se puede ver desde una sola vía, desde la vía del acceso a la justicia, sino nosotros en la práctica jurídica también lo tenemos que ver desde los diferentes lados, incluyendo la asesoría jurídica. Entonces el objeto, digamos, de mi presentación es de alguna manera replicar algunas reflexiones que hemos venido haciendo junto al doctor David, al doctor David Varela, con las que hemos tratado de empezar a construir una reflexión que no es solo básicamente técnica, sino una reflexión fija sobre la tecnología legal. Y no quiero sonar como la tecnología legal no existía en el pasado. La codificación fue un tipo de tecnología legal. Lo que quiero es que pensemos más bien hoy cómo son las tecnologías legales actuales y cómo las mismas están siendo pensadas para el desarrollo de la práctica jurídica y la asesoría jurídica en general. Pues dicho eso, y partiendo, digamos, de que la idea esta es un poco explicar desde el principio cómo estamos viendo los asuntos asociados a las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la práctica del derecho, pues quisiera empezar un poco con esta pequeña caricatura. Al final, la caricatura muestra unos drones que están en una tienda resolviendo problemas respecto de las prendas que le han de mostrar algunos de los compradores. Y básicamente, en muchos de los tipos de negocios que hoy hay, definitivamente esta será la situación. No hay razón alguna para que las tecnologías de la información empiecen a sustituir a algunas de las personas que trabajan o que trabajamos en digamos, en el ámbito legal. Y esto porque la automatización ha permitido no solamente identificar qué procesos son de alguna manera sustituibles por máquinas o por cualquier otro tipo, digamos, de tecnología, sino también porque ha mostrado que en muchos casos las ineficiencias derivadas del proceso legal y de los operadores jurídicos externos como los asesores legales, pues se pueden sustituir por procedimientos muy sencillos. Y esto, pues, no ha sido algo dejado de estudiar por la literatura. En un estudio muy interesante que hizo una empresa que se llama Legal Geeks, la compañía trató de examinar un instrumento legal que usamos mucho los abogados para empezar a hablar de un negocio jurídico, que son los acuerdos de confidencialidad. Y en ese análisis de acuerdos de confidencialidad, se comparó el desempeño de una tecnología de inteligencia artificial con el desempeño de abogados muy bien preparados en el análisis de cláusulas contractuales. Y los resultados, pues, fueron bien interesantes y eficientes de lo que es y para qué sirve la tecnología legal. Y básicamente, pues, este algoritmo de inteligencia artificial de Legal Geek logró hacer un análisis de estos NDAs con una tasa de precisión del 94%. Mientras que estos 20 abogados seleccionados, que eran muy experimentados, bueno, también tenían diferentes niveles de experiencia para poder hacer un adecuado control, solo en promedio tuvieron un 85% de identificación, y el mejor solamente logró el porcentaje que logró la máquina. Aún así, hubo en un gran porcentaje, o en uno de los casos, por lo menos, no alcanzó el humano a identificar sino el 64% de los riesgos. Pero el tema, además de eso, es el tiempo. Mientras que los abogados se tomaron en promedio 92 minutos, la máquina se tomó 26 segundos para identificar el 94% de los riesgos. Y pues la anécdota, los abogados se tomaron en promedio, en total 12 cafés, la máquina ninguno. Y esa reflexión tiene un objetivo, y el objetivo es que las eficiencias en cualquier tipo de proceso se pueden lograr
no solamente desde el punto de vista del tiempo, sino también desde el punto de vista de la efectividad en el proceso. Pero hay que llamarnos a la verdad, y es que aun cuando las tecnologías legales sean muy adecuadas para sustituir algunos procesos, no lo son para todos. Y no lo son para todos porque pues, aún existen procesos que tienen cierta complejidad que impiden que la sustitución de tecnología robótica sea o se dé de forma particular, o más bien de forma general y solamente se aplique de forma particular. Y pues, aún así, muchos de los procesos que se han indicado y que se han demostrado a través, digamos, de las técnicas del PO, pues están empezando a demostrar que la demanda de servicios legales va a caer de forma significativa en los próximos 5 años. Yo hago algo que es terrible en mis clases, pero pues normalmente le digo a los estudiantes que si en la época de uno normalmente los estudiantes con los que uno estudia no se dedicaron todos al derecho, ellos van a ver más bien que solo excepcionalmente algunos se van a dedicar únicamente al derecho. Y a pesar de estudiar, de ser una carrera muy constituida, muy estructurada, vamos a ver una tendencia a la caída de la demanda de servicios legales y por lo tanto de estudios legales. Se estima que más o menos el 13% de los abogados no van a ser necesarios para en muchas de las tareas que antes se necesitaban y las que hicimos todos nosotros, los de probablemente de mi generación, al principio de nuestra carrera. Y esto, pues, como lo ha tratado de explicar la literatura, particularmente se ha enfocado y se ha centralizado en una matriz que indica un poco cuál es la diferencia de los tipos de trabajos legales que serán sustituibles en el corto plazo y los que no. Y esta matriz es bien interesante porque básicamente muestra dos tipos o dos escenarios. El escenario de lo que se denomina el trabajo rutinario y el trabajo complejo frente a los trabajos donde hay alta competencia y baja competencia. Sin duda, los trabajos rutinarios donde hay alta competencia habrá una alta sustituibilidad. Por ejemplo, en algunos tipos de asesoría de derecho laboral. Pero habrá unos trabajos de baja competencia y de trabajo muy complejo, donde la sustitución que se puede dar de los servicios legales va a ser menor. Y quiero, digamos, enfocarme en cuál es el sentido de la palabra rutinario. Uno de los más importantes puntos cuando hablamos de tecnologías de la información actual es mucho exacerbado, así como hoy hablamos mucho de reinventarnos, pues cuando hablamos de tecnologías de la información hoy hablamos mucho de la palabra algoritmo, y el algoritmo no es nada diferente de algo que ya todos conocíamos y teníamos en cuenta, sino que por la masificación de los sistemas de programación para automatizar procesos, pues se volvió una parte del día a día. Y un algoritmo al final, básicamente, es un conjunto estructurado de instrucciones para llegar a un resultado. En la práctica legal, y más bien en la educación legal, poco se enseña a los abogados a trabajar en este tipo de conjuntos estructurados para llegar a resultados. Es muy difícil, y esto porque en mucho hemos aprendido o nos enseñaron a enseñar a través de la imitación de los procesos. Pasa mucho en las firmas que no hay unos manuales de procedimientos, sino simplemente uno aprende por learning by doing, como dicen algunos, pero también eso pues ha disminuido y ha bajado la capacidad que tenemos en el corto plazo de automatizar algunos procesos. Pero definitivamente hay cosas que podrían enseñarse de forma muy rutinaria. Por ejemplo, una máquina puede aprender rápidamente cómo se admite o cómo se rechaza una demanda en un proceso civil. Esto porque técnicamente los elementos para tomar esa decisión y llegar a un resultado son relativamente sencillos. El algoritmo básicamente le enseña a la máquina y le dice a la máquina cómo hacerlo. Y por eso, pues, cuando a uno le preguntan al final cómo hacen los huevos fritos, parece que hubiera muy fácilmente, y es muy fácilmente encontrable, una receta para llegar de forma muy rápida a cómo se hace un huevo frito. Pero si uno le pregunta, pues, normalmente un abogado, cómo se escribe un contrato, cuál es la estructura de una sentencia, pues hay múltiples respuestas. Y ahí es donde empieza pues, las tecnologías legales, empezar a desarrollar, desarrollarnos con las nuevas máquinas y nuevos instrumentos, mecanismos para llegar a esos algoritmos que nos van a permitir llegar a un resultado. Y digamos, en esta caricatura también se muestra algo que es real, y es que hoy en nuestros entornos, tanto reales como entornos en línea,
convergen a la digitalización porque cada vez tenemos más datos y esos datos permiten que aprendamos mejor del entorno y de las personas que giran en torno a ese entorno. Y el Big Data, pues obviamente ha permitido que podamos encontrar relaciones y correlaciones que a simple vista no podíamos ver respecto de documentos del tipo legal. Y por eso, cuando vemos y cuando examinamos cómo está la industria legal hoy en materia de tecnologías, pues uno puede empezar a encontrar que las tecnologías han variado pues de una forma bien importante. Creo que aquí me pasé en una. ¿En qué sentido? En que al empezar a incrementarse el volumen de datos que existe, que están disponibles, pues diferentes tipos de servicios se están pudiendo prestar. Entre ellos, por ponerlo de una manera muy simple, hay servicios asociados, por ejemplo, al análisis de datos legales, al análisis de contratos y manejo de contratos, a los servicios de evidencia digital siempre, digamos, han tenido un buen volumen, sobre todo los de investigación legal han tenido mayor desarrollo, pero lenta y progresivamente van surgiendo otros que dan como de justicia digital, de automatización de procesos electrónicos, de predicción de procedimientos, o más bien de resultado de procedimientos, y muy últimamente, pues de juicio digital. Y pues como para que lo tengamos en cuenta, digamos, el mapa, y si uno hace un mapa global, no local, de las diferentes aplicaciones que sirven para en materia, o que se han venido desarrollando en materia de tecnologías legales, pues se encuentra que desde tecnologías aplicadas a cómo manejo o cómo se maneja una firma, en tecnologías aplicables a la investigación, tecnologías aplicables a la prestación de servicios al consumidor a través de tecnologías nuevas, y mecanismos, digamos, de inteligencia artificial o de machine learning para predecir el resultado de decisiones judiciales. Todos estos han venido atrapando la práctica legal y básicamente son los que construyen y consiguen para dónde va la industria legal hoy. Y por eso, pues, para ponerlo muy rápidamente, varios de los procesos se han automatizado y se están volviendo cada vez más rápidos, partiendo por el primero, y es el de investigación legal. Varios y muy interesantes autores han examinado desde el punto de vista de las profesiones cuál es el impacto que tienen las tecnologías de la información, y uno de ellos es que la monopolización de la información dejó de ser un criterio de valor. Desde hace mucho tiempo las profesiones eran básicamente una garantía de calidad sobre el acceso a cierta información, y esa información le permitía la práctica a unos particulares profesionales. Pero en el ámbito jurídico, por ejemplo, hoy encontrar información legal de diferentes jurisdicciones, incluso la nuestra, realmente está a un clic away, como dicen. Y por eso no se puede pensar que la investigación legal no se ha transformado de forma radical. Y hoy aplicaciones de inteligencia artificial dan muchas mejores respuestas que las que podría dar un abogado aun cuando esté muy bien formado. De ese mismo modo, y aquí voy a omitir esa forma de dar el código, pues hay aplicaciones que, digamos, creo que la más famosa es ROS, que con un porcentaje de probabilidad de respuesta le entrega a uno una respuesta muy particular sobre un asunto jurídico, que no necesariamente es el aplicable, o más bien que no reemplaza de forma completa al abogado, pero le entrega al mismo o a un tercero la capacidad de tener una respuesta rapidísima a un problema real. Pero eso es una de las tantas posibles herramientas que la técnica legal hoy le entrega en la práctica jurídica. Por ejemplo, cuando hablamos del manejo de evidencia digital, el uso de mecanismos de análisis de texto ha transformado la manera como hoy apreciamos la evidencia. En el pasado, pues un expediente se volvía una cosa bien compleja, hay que mirarlo página a página, leerse cada página. Hoy, con ciertas herramientas, uno básicamente hace relaciones cruzadas de toda la evidencia de un expediente, encontrando, por ejemplo, nubes de palabras para determinar cuáles son las correlaciones de palabras entre palabras de cada una de las piezas procesales, y poder definir cuál es la relación entre los hechos de la demanda y muchas de las piezas procesales. Eso no se hace, eso no lo puede hacer un humano, no lo puede hacer de forma razonada, porque la capacidad que tenemos es muy limitada, y aun cuando probablemente hay un par de genios que lo lograran hacer, pues cuando se utilizan herramientas de análisis de texto que permiten hacer ese tipo de cruces, pues desde luego la forma como llegamos a la práctica legal
es mucho más precisa porque nos permite identificar mejor las piezas procesales. Y las tecnologías, digamos, de manejo de evidencia digital son gigantescas, desde aquellas que son para el análisis solamente forense hasta aquellas que permiten el manejo de expedientes completos. Lo mismo para contratos y desarrollos, digamos, de análisis de due diligence o de diligencia debida en transacciones u operaciones. En cada una de estas hojas estoy poniendo una que hoy está actualmente vigente en el mercado solamente por ejemplo, pero pues definitivamente hay muchas aplicaciones que hoy se hacen o se utilizan en materia de due diligence contractual. Entonces, dicho eso, hay otras muy particulares sobre análisis asociados a contratos. La revisión de contratos también se está volviendo un sistema automatizado y le está quitando muchísimo trabajo a los abogados en firma, disminuyendo la carga laboral y la carga de abogados in-house. ¿Por qué? Porque ya, digamos, la posibilidad de redactar diferentes tipos de cláusulas en contratos muy estandarizados, como por ejemplo una compraventa, una venta de acciones y demás, está siendo sustituida para aplicaciones como esta de LegalGeeks, que permite, que fueron quienes hicieron el análisis del NDA, utilizar diferentes tipos de formatos para sustituir cláusulas contractuales con diferentes tipos de probabilidades de incumplimiento o cumplimiento dependiendo de los parámetros que se le pongan al sistema. Y ahora, digamos, viene lo que a mí más me interesa y donde mi práctica profesional se ha centrado en materia de Legal Tech, y es la predicción de casos. ¿Y por qué digo predicción de casos? Una de las pretensiones de los sistemas jurídicos es la predictibilidad. Y la predictibilidad pues está de alguna manera dada por no solo los precedentes, sino también dependiendo del sistema, por, digamos, los cuerpos legales duros o el Black Letter Law. Y dependiendo de eso, pues cada sistema va a dar unos sistemas, digamos, de predicción. Pero la predicción también es una materia que tiene que tener en cuenta variables diferentes, como quién es el individuo, cuáles son las partes, cuáles son los hechos, cuál es la eventual ley aplicable. Esas estructuras que permiten examinar la eventual predictibilidad de diferentes casos, pues permiten hoy a los abogados tomar mejores patrones de decisión en el desarrollo de un litigio, pero también a las empresas y a los particulares sostener si las probabilidades de que un litigio sea favorable o no sean altas o bajas, y con eso incluso pues, cargar a la justicia en aquellos casos en los que definitivamente hay una pretensión que es viable y descargarla en aquellos casos en que las pretensiones no son viables. Ello, pues por un análisis obviamente muy, y voy a decirlo de una forma muy frío desde el punto de vista estadístico, porque al final lo que dice son números, respecto de unos análisis que una máquina a través de Machine Learning llega a unos particulares resultados. Y entonces ante unas preguntas muy estructuradas por parte del abogado o del que está utilizando la máquina, pues se llega a unas probabilidades de resultado. CaseCrunch hace un muy buen trabajo en ese caso, porque le permite, digamos, a los abogados externos, incluso a los internos, determinar si en efecto tiene sentido invertir X cantidad para lograr una probabilidad tal de éxito en un litigio. Obviamente también, como lo hablábamos ahora, están las aplicaciones sobre redacción de contratos, redacción de todo tipo de instrumentos jurídicos parecidos a los de los contratos, y están también, y cada vez se desarrollan más, y cada vez tienen más sentido aquellas aplicaciones que resuelven problemas judiciales a través, digamos, de algoritmos en los que intervienen solo parcialmente humanos. Esto quiere decir que pues, la máquina básicamente decide. En una encuesta que se hizo recientemente, si no estoy mal, en el Reino Unido, las personas tenían muy poca disposición a entregarle la decisión de un caso a una máquina y un mayor porcentaje a una persona. Esto porque no todas las decisiones, o no se confía siempre que sea una máquina la que tome la decisión en un caso en el que se involucran hechos y normas, y precedentes. Pero, de cualquier forma, los sistemas de decisión hoy permiten, de forma muy rápida y muy eficaz, que sea un tercero independiente e incluso frío, en el sentido de que no toma partidos porque no tiene, entre comillas, sentimientos, salvo que sean programables en el algoritmo,
para tomar una decisión basada básicamente en normas de los algoritmos o definidas en los algoritmos. Por eso, aplicaciones como esta, que es una aplicación, si no estoy mal, noruega, que organiza en línea, digamos, todos los papeles y toda la estructura de un divorcio, pues están teniendo cada vez más popularidad porque al final le reduce unos costos bien importantes en una situación muy particular a quienes participan en este tipo de transacción que puede ser incluso decidida jurisdiccionalmente, pero además pues tiene la capacidad de hacerlo muy rápidamente y sin que intervenga un tercero ni incluso los mismos abogados. Por eso, digamos, la discusión sobre los jueces digitales hoy se vuelve muy relevante. Hay casos que terminan siendo resueltos de una forma mucho más eficiente. Alibaba, que es un gran, digamos, una gran plataforma de comercialización de bienes y servicios, pues al final de cuentas tiene muchos conflictos internos entre proveedores y consumidores. Y ha creado todo un sistema de resolución de conflictos automatizado que permite muy rápidamente, a través de un clic o por un clic, resolver este tipo de disputas a través de un algoritmo sencillo de decisión, que pues, a veces puede estar muy apalancado por el usuario, a veces por el proveedor, pero el algoritmo al final establece unas reglas muy claras de decisión que terminan volviendo o generando sistemas pequeños privados de justicia de pequeñas causas, a las que, como en un arbitraje, pues someten las personas cuando a ello pues les parece que está bien. Y por eso, pues, los juicios digitales pues, han tenido cada vez más valor. Como les decía hace un rato, hasta hace poco se pensaba que, o más bien hace muy poco en las encuestas que se han visto, muchas de las discusiones estaban centradas en si era un humano o no el que daba la decisión. Por eso en China se planteó un juez digital que a través de un sistema de inteligencia artificial escucha y transcribe lo que las dos partes dicen. Voy a tratar, digamos, de mostrarlo acá. Y este juez digital, al final de cuentas, pues las dos partes plantean su parte, pero el juez, que a pesar que es al final una máquina, tiene como forma gráfica un humano, a través de un sistema muy parecido a los sistemas para fingir realidad, pues pone a ese eventual juez digital a hablar y el mismo juez en muy poco tiempo toma una decisión. Este tipo de sistema ha tenido mucho éxito en los jueces digitales en China para ciertas causas y ha tenido, digamos, la capacidad de sustituir de forma casi que completa en ese tipo de procedimientos pues a los jueces. Sin embargo, pues el reto para las partes es aprender a comunicarse de tal manera que el algoritmo entienda de forma muy precisa cuáles son las causas, pretensiones y hechos. Y a veces, pues como siempre lo hemos discutido cuando hablamos de justicia digital y del uso de tecnologías de la información, el hecho de que no existan gestos y patrones humanos para poder transmitir cierto tipo de emociones hacen que la forma termine volviéndose muy importante al dirigirse a un juez digital. Creería yo que en Latinoamérica y por lo menos en Colombia nos falta un poquito de tiempo para ese tipo de discusiones. Sin embargo, cuando digo un poquito de tiempo, estamos hablando de que muy probablemente entre 3 y 5 años ya tengamos sistemas de este tipo como alternativos de resolución de controversias para agilizar los problemas para agilizar y resolver muchos de los problemas de la justicia, particularmente aquellos de causas que pueden digamos, tener capacidades algorítmicas, es decir, de repetición a través de un algoritmo, se pueda llegar a decisiones muy rápidas y muy efectivas. Entonces, en conclusión, y como para terminar, casi me paso el tiempo, lo que estamos viendo en las tecnologías de la información hoy son no solamente aquellos elementos que permiten que la justicia sea mucho más eficaz y más ágil, sino también múltiples tecnologías que permiten que los operadores jurídicos, incluyendo los abogados, tengamos la capacidad hoy de resolver problemas mucho más rápido y mucho más fácil. Eso va sin duda a tener un impacto en la demanda de servicios jurídicos y un impacto negativo en la demanda de servicios jurídicos, porque a pesar de que
todos queremos estar en un sistema de alta complejidad y poco competido. La realidad del derecho es que hay muchas actividades que son rutinarias y muy competidas. Y esos son los servicios jurídicos que muy seguramente se van a sustituir más rápido. Por eso, desde el lado, digamos, de la oferta de servicios jurídicos para digamos, consumidores y empresas, definitivamente todas estas herramientas están haciendo el proceso más eficiente, más barato y han facilitado la labor de los abogados hoy en el desarrollo, digamos, de nuestra asesoría legal. Por eso, pues, el mensaje un poco final es, estas mismas tecnologías, que son muy aplicables a la rama judicial, tienen la capacidad de ayudar a hacer que nuestro sistema sea más eficiente, que es una pretensión que hemos tenido siempre digamos, desde la Administración de Justicia. Pero también, desde el lado de la práctica profesional, van a ser herramientas que van a disminuir, por ejemplo, o van a aumentar la capacidad de decidir adecuadamente sobre el acceso o no acceso a la Administración de Justicia de los diferentes sistemas. Por eso, ¿para dónde vamos en tecnologías de la información? Como les decía, lo que ha cambiado en los pocos 5 meses respecto de la implementación de expedientes digitales es impresionante. Lo que se viene en los próximos años seguramente será aún más. Y probablemente la asesoría legal en el futuro va a tener un cambio disruptivo en tanto que va a haber muchas actividades rutinarias y muy competidas que serán sustituidas muy rápidamente. Quisiera entonces terminar ahí. María, pues quedo a tu disposición. Muchas gracias, Pablo. Yo no sé si me vaya a anticipar a la fase de preguntas un poco, ya que nos quedan unos poquitos, pues unos minutos de tu intervención. Yo quería preguntarte cómo ves el tema de la financiación, la posibilidad de financiación de estos instrumentos o de estas herramientas de tecnología que podrían facilitar la vida de los abogados, porque a veces las firmas pequeñas o los abogados, digamos que no tienen firma, que litigan individualmente, dicen, pues sí, pero eso está lejos de mí, yo nunca voy a poder acceder a eso. Entonces, por un lado, esas tecnologías, ¿en qué estadio estamos? ¿Qué posibilidad de obtener en Colombia y ese tipo de herramientas? ¿Y qué tanto necesitamos desarrollos propios, entendiendo que muchas de estas cosas pueden estar en inglés, pero que en inglés no siempre funcionan, sobre todo los temas de inteligencia artificial, para nuestras necesidades, porque justamente el lenguaje es crucial en ese tipo de herramientas. Entonces, ¿cómo es el tema del acceso a los abogados? ¿Estamos hablando de que nos están pintando un Ferrari en una foto que nunca vamos a tener? ¿O en qué momento, cómo podemos llegar, aunque sea a tener un Renault, en este proceso ya acelerado de digitalización al que nos llevó la pandemia? No, es una pregunta muy relevante por 2 razones. La primera es que hay unas limitaciones técnicas y es que definitivamente la forma como se utilizan hoy herramientas de tecnologías de la información aplicables a problemas jurídicos locales no necesariamente son las mejores. Y esto porque los tesaurus, por ejemplo, que se utilizan para poder hacer predictibilidad de texto y para poder encontrar de alguna forma mecanismos para automatizar estos procesos, aún no se han desarrollado. Sin embargo, eso no implica que el conocimiento que se ha ganado en otras jurisdicciones no sea mucho más fácil de aplicable acá. Ahí hay un tema, digamos que también de un poco de fuentes y de filosofía del derecho un poco sobre cómo al trasplantar algunas soluciones de este estilo uno termina implantando indirectamente algoritmos de decisión que no son propios de la cultura jurídica en la que uno está y que pueden generar mayor desconfianza en el sistema digital de administración de justicia. Por eso es muy importante que las herramientas se desarrollen de alguna manera, aun cuando utilicen, digamos, los conocimientos sobre inteligencia artificial, machine learning y demás, desarrollados en otras jurisdicciones, pero que siempre se piensen muy desde lo local. Y hay muchos ejemplos de cómo eso puede suceder. Digamos, en mi práctica jurídica, yo lo que he hecho es desarrollar las aplicaciones yo mismo, básicamente para nosotros mismos, porque ahí hay, digamos, una especie de mecanismo de cómo hago que mi operación sea más eficiente como prestador de servicios, pero además, cómo hago que sea eficiente y que sirva.
Entonces, por eso, cuando uno coge ese mapa que les mostré ahorita de Legal Tech en el mundo y lo pone en Colombia, pues va a haber solamente unos cuantos punticos. Y digo cuántos punticos porque pues casi que el desarrollo es como el mismo. Empezamos primero por la forma de administrar la firma, luego la forma de hacer investigación legal más automática, luego pasamos hemos venido pasando a evidencia digital y en eso ya estamos muy avanzados, pero apenas estamos empezando a entrar a asuntos muy particulares sobre predictibilidad de decisiones judiciales o ya tenemos aquellos asuntos sobre mecanismos automatizados para la toma de decisiones que uno podría decir judiciales o de administración de justicia o de mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, en eso tienes tú mucha razón, es que al final hay que, y aquí viene la otra cosa que a veces le digo a mis alumnos, si ustedes aprenden a programar, probablemente van a tener una mayor ventaja luego en el mercado. Y lo digo porque me ha pasado mucho que cuando trato de buscar que un ingeniero me haga un desarrollo, si no hay una directa supervisión sobre qué se está haciendo, no se construye pensando en la forma como el sistema jurídico esperaría. Y a veces esa sensibilidad que se gana en el desarrollo, digamos, de la actividad jurídica tradicional, eh, al poderla implementar codificando, pues se tiene una ventaja bien importante. Entonces, definitivamente, aun cuando hay muy buenas tecnologías que se han desarrollado en otras jurisdicciones, el desarrollo para las firmas, en mi opinión, es básicamente muy centralizado y no masificado. Hay empresas que ya están empezando a prestar servicios masificados, y lo digo también con mucha humildad, a veces no son muy rentables y por eso los abandonan. A mí me pasó un poco con uno que ya está casi desarrollado, pero va a ser más el costo de tenerlo que el servicio que uno va a poder recibir para poderlo mantener. Entonces, en esos casos, pues, puede que sea una cuestión de tiempo, pero hay servicios que definitivamente hay que desarrollar para el desarrollo de la propia firma y ahí pues, el mercado mismo tratará de demandarlos o no, pero que hoy hay empresas y firmas dedicadas a este tipo de desarrollos, los hay, quizá a veces pues, no son muy conocidos, pero ahí están. Y que en el mercado haya soluciones y que se van a venir desarrollando con mayor velocidad es cuestión, en mi opinión, de un año y medio, porque la pandemia definitivamente ha impulsado el desarrollo de estas tecnologías. Muchísimas gracias, Pablo. Entonces, en este momento, con este importante abrebocas de todas las potencialidades que nos ofrece la tecnología, tanto dentro de la justicia, de la rama judicial, como hacia afuera de quienes interactúan con ella, pues Javier, tienes 30 minutos para hacer tus comentarios que además seguramente tendrán el valor de mostrarnos un panorama más regional, tanto de esto, de cómo las tecnologías ofrecen un campo para los usuarios, pero también un mercado para desarrolladores y para nuevas, digamos, prestadores de servicio para el aparato judicial. Gracias, Javier, por acompañarnos. Gracias, doctora Ana María. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfectamente. Doctor Pablo Márquez, muchas gracias y muy buena presentación. Agradezco mucho el tiempo dedicado a esto, la claridad. Y bueno, voy a partir, me toca a mí opinar un poquito sobre lo que el doctor Márquez dijo, pero voy a partir por la última pregunta que hizo la doctora Ana María Ramos. Les cuento un poco que tengo alguna historia de trabajo en Colombia. Me tocó trabajar con Ana María cuando estaba en una corporación excelencia. Tenemos una historia también de trabajar en innovaciones, en esas innovaciones que ocurrían contra viento y marea, no como ahora que la innovación como que fluye por esta presión, ¿cierto?, que el doctor Márquez mencionó por la pandemia. En esos tiempos no era tan fácil innovar porque no había tanta presión como ahora. Entonces, la buena cosa de la pandemia ha sido esa. ¿No? Entonces, pero bueno, respondiendo a la pregunta que hizo la doctora Ana María, sobre el tema de financiación, yo creo que hay un ecosistema de financiación
¿De financiación de qué? Ahí interpreto la pregunta como, bueno, nos ponen un Ferrari, dice Ana María acá, y nosotros queremos llegar a tener esa herramienta que nos permita actuar en el mercado, ¿cierto?, de los servicios legales de forma competitiva. Creo que hacia allá va la pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos que todo el mundo tenga acceso a esas herramientas para poder, ya sea interactuar con sus clientes, por un lado, o por otro lado, interactuar con el sistema judicial, ya sea con el Consejo Superior, con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con la Procuraduría, con quien corresponda, ¿cierto?, desde mi posición como abogado o como bufete de abogado. Y la pregunta es tremendamente relevante porque creo que ahora se están enfrentando a ese tema de qué tan equitativo va a ser el sistema para que todos podamos accesar esas herramientas. Y yo creo, Ana María, que la respuesta va por el lado por el lado de la innovación, ¿cierto? Por el ecosistema de innovación, emprendedurismo y los sistemas de fomento a la creación de nuevos productos y servicios. Si Colombia, a través del CONACYT, creo que se llama, y a través de sus instrumentos de fomento que impactan desde el punto de vista de Hacienda en lo que es el gasto tributario, es decir, gasto tributario llamado como aquello que el Estado deja de percibir por dedicarle recursos a algunas instituciones para que desarrollen innovaciones, ¿cierto?, nuevos productos, servicios, etcétera. Yo creo que vamos para allá, o sea, yo creo que esa pregunta se responde diciendo que debe el sector judicial, junto con los proveedores de servicios legales, unirse y generar y pedir, solicitar, ¿cierto?, desde el punto de vista del gobierno, la financiación, como ocurre en cualquier ámbito de la economía, de la financiación de proyectos que permitan desarrollar estos productos que pudieran masificarse. Yo no veo que esta cosa, o sea, hay que alabar a los emprendedores que con su propio esfuerzo han podido desarrollar sus propias herramientas. Eureka, fantástico, ellos están en la punta en el mercado. Pero yo creo que esto va más allá, ¿cierto? Y tiene que masificarse, y ante esa pregunta de que cómo llego a ese Ferrari, o llegar por lo menos al Renault, ¿cómo se hace? Bueno, debiera haber una política de Estado para financiar ya sea proyectos, firmas de abogados con universidades, o grupos de firmas de abogados, o universidades, o un grupo de 40 o 50 o 100 abogados de tipo de justicia familiar que quieren desarrollar una aplicación específica para interactuar colaborativamente con el Poder Judicial, por ejemplo, debieran haber fondos para poder financiar eso. Así como se da fondos en lo agrícola, se da fondos, ¿cierto?, para desarrollar tecnología de información para otros temas, para el comercio, para el retailing, también debería haber fondos, ¿cierto?, para el desarrollo de herramientas tecnológicas que permitan hacer una justicia más accesible, ¿cierto?, más pronta, más oportuna, y en ese sentido creo que la respuesta raya para la suma, creo que responde, digamos, por un lado se financia por el propio interés de los interesados, pero con los propios fondos de los interesados, pero creo que definitivamente el Estado debería jugar un rol fundamental, porque hay fondos del Estado para el desarrollo de nuevos productos. Y estos son nuevos productos, son innovaciones que hay que hacer. Entonces, desde ese punto de vista, solamente faltaría ponerse de acuerdo, rama judicial, ¿cierto?, Procuraduría, Ministerio Público, asociaciones de abogados, grandes bufetes o abogados de ciertos particulares, etcétera, como para poder generar estas condiciones que permite desarrollar esas herramientas. Me parece fantástico lo que está haciendo el doctor Márquez, pero esto tiene que ampliarse, y Colombia es un país de casi 50 millones, si es que no me equivoco, de habitantes, donde la ampliación de estos servicios se va a tener que dar en corto plazo para poder responder a la situación actual, ¿cierto?, de necesidad de transformación digital de los servicios judiciales. Eso es por un lado. Por otro lado, tocando casi en forma ordenada lo que dijo, lo que expuso el doctor Márquez, cuando él dijo tecnologías legales ya existían. Claro, digamos, voy a dar el ejemplo que lo que está pasando ahora es producto, digamos, esa reacción que ha tenido el mercado, ¿cierto?, de poder, esa reacción que ha tenido el sistema de justicia. Voy a decir algo antes, el sistema de justicia dentro de los sectores es uno de los sectores que lleva cierto atraso desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y por lo tanto ha sido mucho más notorio el impacto de la necesidad de transformación digital que en otros sectores.
Eso no significa que no se hayan hecho esfuerzos y buenos esfuerzos. Yo, ante lo que decía el doctor Márquez, de que las tecnologías legales ya existían, un ejemplo es que el año 2005 ya la rama estaba utilizando audiencias virtuales. Y Ana María es consciente de eso, porque lo compartíamos con ella en su oficina. Con Oscar Flores íbamos a Guaviare, ¿cierto? A lugares remotos y recónditos, a instalar antenas satelitales para poder establecer audiencias virtuales, salas de audiencias virtuales. Estamos hablando del 2005, o sea, hace 15 años atrás. Cosa que ahora parece, oh, está ocurriendo. No, la rama judicial desde ese tiempo lo está haciendo, y nosotros nos tocó instalar junto con Oscar Flores, Juan Carlos, en algún momento le mencioné a Juan Manuel Caro, que aquí también lo veo, un amigo que también lo veo presente, que en realidad la reacción que se está produciendo viene obviamente de una historia, ¿cierto?, que ya se había iniciado, pero ¿cuál fue el error del sistema judicial? Y ahora me voy a poner no en el lado de los abogados, sino que el sistema judicial, de lo que es la rama judicial. Estos proyectos siempre fueron tratados como proyectos de innovación, ¿cierto?, de mejoramiento, una cosa, muy chévere, ¿cierto? Entonces instalamos 20 o 30 salas de audiencia virtual que funcionaban y funcionaban bien, y resolvía el problema en esas zonas de conflicto, a tal punto que hay alguna anécdota, porque resultaba que el problema era que en lo penal, ¿cierto?, se cumplían las 24 o las 36 horas, ¿cierto?, de la detención, y en algún momento, cuando se cumplían las 36 horas y yo tenía un narcotraficante en el Guaviare y lo llevaba en chalupa y luego tomaba un helicóptero, y en el helicóptero se cumplían las 36 horas, no me tocaba más remedio que soltarlo, en el aire, decían. Entonces eso era un problema, porque a lo mejor iba a tirar al detenido por helicóptero hacia abajo, pero bueno, cosas como esa hacían que nosotros ya estuviéramos haciendo innovaciones que tenían que ver con una forma de transformación digital, ¿cierto? En ese caso específico eran audiencias virtuales. Entonces, ¿cuál era el error que se decía yo? El error que se cometía era que se trataban como proyectos, pero no se transformaba eso en un gasto normal de la rama judicial. O sea, no pasaba esto a un gasto operativo y que ampliar el próximo año seríamos 30 salas, 60 salas, 90 salas, 100, 200, las que se requerían, porque el sistema funcionaba, pero siempre era como una delicadeza en que se estaba dando la rama y que no era parte del presupuesto del año siguiente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el sistema de gestión del cambio, de la gestión de la innovación, ¿cierto?, y de la gestión de proyectos de inversión disruptiva, ¿cierto?, de los cambios disruptivos, no existe de alguna forma en la rama judicial. Es decir, la rama judicial tiene una forma de gobierno y de estrategia que ellos hablan de inversiones, de inversión, ¿cierto?, de gestión estratégica, e invierten, pero no distinguen en aquellos proyectos que son de innovación y que realmente están teniendo un impacto para luego transformarlo en parte del presupuesto corriente. No está esa lógica, y yo creo que parte importante de la transformación no solamente pasa por incorporar tecnología, esto quiero decirlo bien en rojo, no solamente pasa por incorporar tecnología, pasa por entender cuál es el proceso de transformación tecnológica y de ir incorporando aquellas cosas que funcionan al diario vivir, por lo tanto, al diario presupuesto de la rama, y que no nos encontremos el año siguiente, como solía ocurrir, y suele ocurrir hasta ahora, que realmente esa cosa que funcionó este año no tiene presupuesto y tenemos que volver a pedirlo como una cosa especial, recurrir a la idea, al BID, al Banco Mundial. No. Esa cosa que tiene que ver con el manejo presupuestario del cambio para la transformación digital ya tendría que dejar de ser una cosa que nos viene desde afuera, sino que la pregunta correcta, y es como decía José Torres en la presentación anterior, que me gustó mucho, hay que hacerse las preguntas correctas. La pregunta correcta no es si la transformación digital y no es si el expediente electrónico digital, no. Una de las preguntas correctas es cómo nosotros podemos mantener un ritmo constante de transformación, llámese transformación digital, como le estamos llamando ahora, que está muy de moda, para que esos cambios vayan ocurriendo de forma natural, no natural, bueno, que vayan ocurriendo en el tiempo, sin que esto se transforme en algo traumático, como ha sido hasta ahora. Y de hecho, cuando uno mira las transformaciones de la rama,
Ana María, que ha estado en la acción por mucho tiempo, han venido como un poquito desde afuera, ¿no? Se ha ido generando al interior de la rama como una cultura de que debemos innovar, debemos destinar dinero, recursos para innovación y para transformación, pero al final el porcentaje es muy menor, es muy pequeño, y en segundo lugar no está estructurado como sistema de gestión estratégica de la rama judicial para que esto vaya ocurriendo. Otro elemento, y que lo conecta un poco con lo que el doctor, con lo que el doctor Márquez estaba mencionando, es que si uno mira cuál debería ser el sistema de gestión de estos proyectos, es decir, ya entramos a lo que sería la transformación digital permanente, porque el paradigma ya cambia, o sea, post pandemia, o nos metemos en la cabeza de que la transformación digital no es un proyecto, sino que es una forma de vivir, ¿cierto? Entonces estamos mal. Entonces, bajo el supuesto de que la transformación digital es una forma ya de vivir de la rama, hay que preguntarse cómo debería ser ese sistema. Y ahí aparecen varios puntos. El primer punto, digo yo, es hay que tener una distinción presupuestaria, como lo mencionamos recién. Tenemos que saber y tenemos que medir cuál es la capacidad que tiene la rama del sistema judicial de invertir en mejoramiento, en transformación. Y eso, cuando uno lo pregunta hoy, siempre está del orden del 2, del 3% del presupuesto, lo cual cualquier sector que uno mire que invierte 2 o 3% y hasta menos del presupuesto, en este caso, desarrollarse en forma continua. Esa es una primera cosa. Un segundo tema es la distinción entre cuáles son los proyectos de innovación como concepto de manejo de proyectos y cuáles son los proyectos de inversión normal, digamos. Construir una sala de audiencia virtual no debería ser un presupuesto de innovación, debería ser un presupuesto normal. O sea, un computador, ¿cierto?, con una buena línea, con una buena conexión, con una buena sala, con un aire acondicionado, una sala, ¿cierto?, una sala una sala de audiencia virtual no debería ser ni un presupuesto que vaya al presupuesto de innovación. Tiene que ser ya parte del presupuesto. Y destinar, obviamente, recursos para que otros proyectos más riesgosos se empiecen a ejecutar con otro presupuesto. Lo que quiero decir es que distinguir el presupuesto y tenemos que distinguir de tipos de proyectos que estamos manejando. Cuando uno ve el POA, ¿cierto? Cuando ve el plan estratégico, eso no se distingue, ¿sí? Uno no ve en la rama cuáles son los proyectos estratégicos de un grado de riesgo o los de grado de riesgo extremo versus lo que es normal, es decir, las remodelaciones, las construcciones de sala, esa cosa es, a veces incluso se pone como inversión, cosas que realmente son gasto operativo. O sea, hacer una remodelación no es una inversión. Y aparece como inversión. Entonces, hay que dar una mirada, yo no quiero entrar en detalle, pero hay que dar una mirada a cómo se estructura este presupuesto y la distinción de cuáles son los proyectos que me permiten a mí visualizar si me estoy desarrollando estratégicamente o no. No solamente por el monto que invierto, sino que además cómo distingo cada uno de los proyectos. Cómo los evalúo y además a quién pongo a cargo esos proyectos, porque hoy nos enfrentamos a la pandemia, digamos, que apresura todo, nos enfrenta a una situación que es un poquito compleja, pero que yo creo que es superable, que es que no tenemos la masa crítica de capital humano para enfrentar este tipo de proyectos. Digamos, la pregunta es, ¿cuántas personas en la rama judicial saben sobre la metodología agile o ágil, ¿cierto? ¿Cuántos saben sobre la metodología de producto mínimo viable? ¿Cuántos saben? Todas esas tecnologías que se utilizan para desarrollar nuevos productos y servicios de la rama requieren no solamente de metodología de desarrollo de proyectos, sino que además requiere de gente especializada en eso. Y ahí creo que entiendo que ya sé ya que la rama está trabajando en eso, que está consiguiendo la gente, tiene que incorporar este tipo de personas y de metodologías, pero eso no ocurre de un día para otro. Un tercer elemento es cuál es el sistema de gestión de proyectos. Es decir, cuando uno revisa el sistema de gestión de proyectos desde que se conciben los proyectos hasta que se llevan a la rama, que es un proceso un poquito tedioso, digamos, un poco lento a veces, no lo digo en forma peyorativa, sino que lo digo porque la rama tiene sus propios procesos y procedimientos, va a tener que también ser revisado. Bajo esta condición, si queremos generar nuevos productos y servicios y canales de comunicación con los usuarios que sean rápidos, ágiles, y que esos proyectos estén pronto en el mercado,
no me queda otra que generar dos pistas. Una pista para los proyectos que son típicos, que pueden tener su velocidad más lento o no, y tiene que haber una pista también para los proyectos que requieren suma urgencia para poder llegar a tiempo, cumplir con las necesidades y con las urgencias de la sociedad con respecto a los servicios judiciales que la rama tiene que entregar. Un cuarto elemento de esto es bueno, nada más quiero terminar ahí con el tema del sistema de gestión de proyectos, con establecer de que todo lo que son la transformación digital requiere un nuevo sistema, una nueva mirada, requiere un nuevo sistema, requiere nuevos recursos humanos, y entiendo yo, hasta la información que yo tengo con los proyectos BID, Banco Mundial, que se están colaborando, van orientados en esa dirección. Pero creo que eso mismo tiene que hacerse un poco más rápido, desde mi punto de vista. Hubo un comentario que hizo el doctor Márquez sobre el reemplazo de la tecnología a los abogados. Ahí, un hecho anecdótico de los 12 cafés, me parece muy algo que refleja mucho el temor, ¿cierto?, que existe fundado en este porcentaje estadístico que habla del 13% que no se va a requerir. No sé en qué plazo, pero quizás podemos comentarlo al final. Esa es una mala noticia. Ahora, la buena noticia para los que les gusta el derecho, ¿cierto?, es que hay otros estudios que dicen que los buenos abogados, en el límite, se parecen a los buenos ingenieros y a los buenos arquitectos, y tal vez a los buenos médicos. Y ahí este es un piropo para la doctora Ramos, que ella es abogado e ingeniero industrial. Entonces, yo creo que sí, claro, se va a requerir a lo mejor de menos esfuerzo en el tema, en lo que hoy es el paradigma, ¿cierto?, de la actividad legal, ¿cierto? Pero en lo que se viene, creo que yo conozco buenos abogados que son excelentes diseñadores de sistemas. O sea, finalmente, si ustedes se fijan, lo que hace hoy la ingeniería de sistemas, le está llamando como gran nombre arquitectura empresarial o arquitectura del negocio. Es decir, todos los buenos y médicos son excelentes diseñadores. Por lo tanto, ahí hay para otro webinar, creo que va a ser importante discutir sobre lo que pasa con las carreras, ¿cierto? Yo estoy participando de un grupo ahora de ingenieros industriales en Latinoamérica que se llama Humanizando la Humanidad. Y digo, ingenieros trabajando en el tema Humanizando la Humanidad. O sea, y nos estamos acercando al lado más sociológico. Yo creo que esa parte merece un webinar especial y los invito a repensar ese tema. Sobre lo que comentó el doctor Márquez en la gráfica de complejidad versus competencia. Me parece tremendamente interesante distinguirlo y diferenciarlo como para poder darle su cabida, ¿cierto?, a la tecnología de información. Pero déjeme decirle, doctor Márquez, que fíjese que hay un hecho bien relevante y que habla un poco del retraso que ha tenido la rama en poder actualizar su sistema de gestión. Y es que, por ejemplo, en el caso del diseño de un sistema de recepción y reparto, nunca se ha podido diseñar un sistema de recepción y reparto de los casos que sea equitativo. Es decir, todos los sistemas de reparto que hay con estos algoritmos que se inventan, que se crean para que el reparto sea equitativo, no considera muchas veces el tema de la complejidad. ¿Sí? Y en ese tema, cuando uno dice, oye, este es un caso, no, si tú tienes 50 casos, sí, pero si tienes 50 casos que se resuelven así, y otro tiene 50 casos en que tiene, no sé, 40 demandantes, 200 demandados, y un caso vale por 40 del otro. Entonces, creo que este tema es un tema de real importancia que se está viendo ahora a través de la tecnología, pero que aún en lo que es en el diario vivir de la rama es un problema. La complejidad de un caso aún no se ha definido. ¿Cuál es el complejidómetro que me permite decir este caso para usted va y este vale en kilos de caso, vale 3 kilos, ¿sí? Este caso vale 1 kilo, entonces cada uno manejamos kilos. No se da. Entonces, si bien no se ha resuelto eso, creo que la tecnología podría ayudar muchísimo a poder, ¿cierto?, en el caso de que los casos que los jueces sigan, ¿cierto?, y van a seguir por mucho tiempo dictando sentencias y viendo casos,
a determinar cuál es la complejidad de cada caso, por lo tanto, equiparar las cargas, que hoy es un reclamo desde el punto de vista de el sistema de evaluación del desempeño, cuando hay que evaluar cuántos casos me ingresaron, cuántos casos yo tengo pendiente y cuántos casos pude resolver. ¿Ah? ¿Y por qué forma? ¿Por decisiones, por una sentencia, o el juez pudo hacer alguna especie de conciliación? No sé cuánto me queda. Yo tengo dos cositas más que decir. Siento aquí que, volviendo al tema anterior, a la rama... el concepto de colaboración. El doctor Márquez, Pablo Márquez, hablaba más que nada del punto de vista, ¿cierto?, de lo que es la profesión legal. Y esto toca, ¿cierto?, lo que es la rama judicial. Pero hay un concepto que aquí yo creo que debiéramos manejar, no solamente a nivel de grupo, ¿cierto?, de grupo de los abogados, el litigante, y la rama judicial o el sector justicia en general, como institución, fiscalía, procuraduría y otros, incluso muchos ministerios, para actuar en un sistema de innovación que sea colaborativo. Cuando digo colaborativo yo voy a introducir aquí lo de las 4C, que es seguramente mucho manejado. Las 4C, colaboración, coordinación, colaboración, cooperación y comunicación. Y la voy a repetir porque creo ser importante en este momento. Coordinación, colaboración, cooperación y comunicación. Lo que hemos hablado con la doctora Ana María Ramos por mucho tiempo y trabajamos en conjunto con eso y la idea financió fue la coordinación interinstitucional. ¿Se acuerda, doctora? Que hablábamos y se financiaba y se viajaba y hacíamos los grupos de coordinación interinstitucional y venía la fiscalía, ¿cierto? Venía la defensa pública, venían los jueces, venían algunos otros actores. Entonces, pero coordinación en el sentido, se trataba como la palabra es coordinación, significa tú haces esto, yo hago esto otro. O sea, se delimita, tú haces esto, yo hago esto otro, el fiscal hace esto, el juez hace esto otro, el defensor hace esto otro, el IMPEC hace esto otro. Pero yo creo que lo potente ahora, lo potente y lo que realmente nos debe guiar en este post-pandemia, el futuro de post-pandemia, es el concepto de colaboración. Porque la colaboración significa que, bueno, tú haces esto, yo hago esto otro, pero juntos hacemos esto todo mejor. Entonces, y el concepto de colaboración está tremendamente ligado a lo que es innovación, ocurrir y las más efectivas, no por ser tan creativas, sino que como grado de implementación de la idea, van a ser mucho más efectivas si armamos ecosistemas colaborativos. ¿Sí? El ecosistema colaborativo para el caso actual de generación de nuevos productos y canales de acceso a servicios de los usuarios va a tener que darse en un ambiente colaborativo, es decir, teniendo claro la coordinación. Tú haces esto, yo hago otro, claro, yo no puedo acusar, yo soy juez, tú eres el fiscal, tú acusas, perfecto. Ahora, cuando se trata de mejorar el sistema, ¿cierto? Tú sabes del otro lado que yo no veo como fiscal, yo soy juez, y creamos un proyecto en conjunto y armamos algo, una innovación y un producto tal vez que nos permite interactuar y que es mejor que lo que podríamos haber hecho por separado. Las grandes innovaciones y las innovaciones y los productos innovadores más efectivos y que realmente se llevan al mercado, entre comillas, finalmente, son aquellos en que yo distingo lo que tú haces, yo distingo lo que yo hago, pero en conjunto distinguimos qué es lo que podemos hacer bien y en conjunto. Y ahí entra el financiamiento, ojo. Ahí entra el tema del financiamiento. Aquí también, en un proyecto como ese, también tienen que estar los abogados. Y los abogados, tanto los abogados, los jueces, los fiscales, el INPE, todos deberíamos estar no solamente en creando la idea, sino que también cuál es el fondo que nos va a financiar esto. Y esto debería ser una política de Estado a través del Ministerio de Justicia, no sé a través de dónde, pero dinero para esto, si lo hay para otros sectores, también lo debería haber para esto. Y eso creo que no está tanto en el tapete hoy en la conversación, pero debería haber un fondo, ya sea a lo mejor a través del Ministerio de las Tecnologías de Información, pero más que como un conductor de esto, un financiador. Yo ahí vuelvo a la pregunta de Ana María. ¿Cómo se financia esto? ¿Cómo se financia esto? Una gran pregunta que hay que hacer. Una gran pregunta que hay que hacer y hay que motivarle y hay que ver cómo, aunque vayamos a pérdida, entre comillas, aunque nunca es pérdida, muchos dicen, oye, pero es que vamos a gastar unos recursos y si no lo hacemos nosotros encima, estamos hablando en el rol a veces que asume el Ministerio de la Tecnología de Información, estar encima, ¿no? Yo creo que tiene que dar un pasito atrás, financiar proyectos, hacer que las cosas ocurran.
de los proyectos que se financiaron, del 100%, el 50% de resultados, el 50% fracasó, no importa, eso es parte de un proceso de innovación y un proceso colaborativo. Entonces, por ese lado hay que pensar el muñeco, y Ana María, yo creo que ahí hay un desafío grande en plantear un sistema de financiamiento para el desarrollo de productos y servicios que tiendan a eficientizar la práctica legal, desde los abogados, ¿cierto? Abogados y sus clientes, abogados con el sistema judicial. No sé cuánto me queda, Ana María, perdón. 5 minutos. Bueno, okay. Listo. Otro elemento importante del sistema de innovación, que debe ser abierto y colaborativo, ¿cierto? O sea, que la rama no debería cerrarse a hacer productos sellos, sino que además debería, como está pasando en el caso de Chile, como está pasando en el caso de Costa Rica, abrir y hacer innovación abierta. La innovación abierta, es decir, se llama a concurso para desarrollar una aplicación que me permita esto, esto y esto y esto. Y no lo desarrollan dentro de la rama, lo desarrollan empresas de software que se presentan con empresas de abogados y con grupos de asociaciones de jueces y arman un proyecto, y hacen una app que permite a los abogados desarrollar cierta actividad. Y eso es un fondo que se le da a ese consorcio y se espera 6 meses, 8 meses, lo que sea, lo que se demore, pero no uno, sino que 10 proyectos, 20 proyectos, ¿cierto? No importa que fracasen, la mitad, es que eso no importa, porque el costo de no hacerlo es muy alto. Y el beneficio de los que triunfan, de los que son buenos proyectos, es muy alto. Y esos miles de dólares que se perdieron para los proyectos fracasados no es nada en comparación con el beneficio que este sistema de financiación puede entregar para el mejoramiento del acceso finalmente a la justicia de los grupos, sobre todo los grupos más vulnerables. Estamos hablando en general, pero yo me refiero a los grupos más vulnerables porque es lo que me toca más de cerca y lo que estoy tratando de hacer ahora aquí en Dominicana. Esto nos lleva, por lo tanto, a que nosotros deberíamos pensar también en cuál es el receptor del conocimiento. Y aquí creo que hay otro gran tema. Hablando con la doctora Paola Zuluaga en algún momento, y le pregunté, bueno, ¿cómo funciona el sistema de gestión de conocimiento de la rama? ¿Cuál es el repositorio de todo lo que ocurre en la rama judicial como proceso judicial? Bueno, tenemos los abogados auxiliares, los relatores, que toman, ¿cierto? Y van llenando la base de datos, y han podido de alguna forma organizar este conocimiento. Ahora, las nuevas tecnologías de información a través de la metadata, ¿cierto? Análisis de texto, etcétera, nos permite ir mucho más atrás, lo que es metadata, lo que es Big Data, lo que es inteligencia artificial, nos permite hacer un mucho mejor manejo de la gestión del conocimiento. Y ahí yo creo que hay dos conceptos que hay que incorporar. Uno, yo aprendo en gerundio, es decir, no esperemos, el primer llamado es, no esperemos aprender de todo esto porque hay un grupo que se encierra entre 4 paredes y va a generar, ¿cierto? La bola, ¿cómo le llaman? Bueno, va a generar la solución que todos tienen que aplicar. Aquí lo que hay que hacer es que aprendemos en gerundio, es decir, vamos a aprender haciendo, como dijo el doctor Márquez, lo tomé de ahí, y creo que los proyectos que sean exitosos van a ser aquellos que apliquen metodologías prácticas, ¿cierto?, de gestión de la innovación, como el ágil, como producto mínimo viable, y que además sepamos dónde va esa información, dónde va ese conocimiento, y cómo somos capaces de acceder a ese conocimiento para no volver a repetir la historia. Y los países y los sistemas judiciales que han hecho bien, no solamente desde el punto de vista de la jurisprudencia, sino que además cómo se hacen las cosas dentro de la judicatura, desde el punto de vista de gestión, tiene que estar resguardado y tiene que estar al servicio de todos y tiene que ser de fácil acceso para todos. No podemos pensar, ¿cierto?, que la jurisprudencia solamente la accesan, ¿cierto?, un grupo pequeño. No podemos pensar que las formas en que se hacen las cosas dentro de la rama solamente acceso a los grupos. Quizás lo podemos generar la distinción de que tengamos grupos especiales, ¿cierto?, para un tratamiento de ciertos temas, pero la generación de información debe ser casi que pública, hasta donde se pueda, ¿cierto?, siempre que no genere un problema legal, ¿cierto?, de conocimiento de cierta información que afecte ciertos procesos judiciales. Entonces, el aprender en gerundio creo que es otro concepto que me parece importante.
Y la gestión del conocimiento creo que va a ser súper importante para poder ir alimentando la gestación de otros nuevos productos y servicios, no solamente de la rama, sino que proyectos colaborativos que hagan que la actividad legal, ¿cierto?, de los abogados y la actividad de los jueces y de los fiscales y de los defensores y del INPEC sea mucho más eficiente y efectiva. Por ahí se me quedan algunas cosas por decir, pero nada, se me acabó el tiempo y agradezco enormemente los 30 minutos concedidos. Doctora. Bueno, muchas gracias, Javier. Yo creo que ustedes espontáneamente hicieron exposiciones complementarias porque Pablo nos muestra una visión de hacia dónde podemos ir y las diferentes herramientas que existen para ayudar a la función judicial y a la labor, digamos, litigiosa de las personas pues, en Colombia en este caso. ¿Cómo podríamos traer esas prácticas que ya de hecho en la firma suyas están implementando? Pero Javier entonces nos plantea cómo llegar a eso, porque digamos la foto del Ferrari que yo digo, la hemos visto de años atrás. El expediente electrónico pasó, duramos una década hablando del expediente electrónico, el expediente judicial, bueno, con el nombre que le pusieran, en todos los planes de desarrollo, y digamos no se trabajó en el cómo. Y Javier nos pone de presente entonces varios retos, el de financiación, el de gestión del conocimiento, el del capital humano, y el de la gestión de proyectos, que de pronto van a hacer que digamos que esta visión a la que tenemos que apuntar se logre cumplir. Y yo creo que, Javier, pues aprovechando que estás acá retomando con Colombia, pues creo que el Consejo Superior está siendo consciente un poco de esas necesidades. Vi que recientemente salió un acuerdo creando unos grupos de trabajo en proyectos especiales de tecnología, de infraestructura y proyectos transversales que ojalá sirvan para llegar a esas metas que planteas. Entonces, bueno, cerradas las intervenciones, vamos a dar paso a las preguntas del público. Las voy a lanzarlas, se la hago a alguno de ustedes, pero si el otro quiere estar, por supuesto, bienvenido. La primera pregunta es, ¿qué propuesta, para Pablo, qué propuesta tendría como abogado para que el sistema judicial hiciera una verdadera transición hacia lo tecnológico? Bueno, como muy bien lo dijo Javier, al final la rama judicial tiene un problema de financiamiento también que resolver. Sin embargo, yo creo que también, como lo dijo Javier, a veces la solución está o puede pasar por la iniciativa del sector privado. Como les decía, de alguna manera hay mecanismos para que internamente se resuelvan a través de sistemas de resolución de controversias muchos de los problemas que hoy la rama judicial pues que le aqueja en términos de volumen y de concentración. Esto porque, como hablábamos hasta hace un poco, no hay una cultura de mecanismos alternativos de solución de controversias. Las tecnologías de la información facilitan que esos mecanismos alternativos de solución de controversias se vuelvan efectivos, pero además que sean realmente apreciable su diferencia en términos de costo. Un arbitraje hoy es un proceso relativamente costoso, pero es relativamente rápido frente a la solución competidora de la rama de la justicia ordinaria. Si ese mismo tipo de solución de controversias se implementara por el sector privado para resolver pequeños litigios privados, probablemente esa gran promesa de los mecanismos alternativos de solución de controversias va a poderse materializar por la disminución de los costos de acceso a ese tipo de mecanismos de solución. Entonces, de alguna manera, quizá quizá el problema es más de incentivos del Estado que de financiación de mecanismos de acceso a la justicia, cuando puede haber las dos. Ahora, y esto lo quiero, digamos, por mi especialidad he visto que hay autoridades que en ejercicio de funciones jurisdiccionales siendo autoridades administrativas han implementado soluciones digamos, de justicia digital que son realmente muy avanzadas y en términos de arquitectura tecnológica son muy simples. Por ejemplo, tanto la superintendencia financiera, las supersociedades o incluso, y más aún la superintendencia de industria y comercio, ha definido mecanismos y protocolos
con una inversión que en realidad no es tan importante, en mi opinión, frente al beneficio que está teniendo, facilitar, digamos, el acceso a expedientes, el desarrollo de diligencias, la presentación de demandas, reducir los costos de trámites. Entonces, hay muy buenas experiencias que ya hoy se implementan que de pronto la rama judicial no está conociendo por una falta, digamos, de diálogo entre esos dos tipos de sistemas de administración de justicia. Uno, pues, que, pues, como sabemos, hay autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales y creo que lo han hecho de una forma más rápida. Ahora, desde luego, con una disposición de recursos que quizá, por ser más rápida y más eficaz, pues han podido, digamos, inyectarlos muy rápidamente ahorita durante la pandemia para generar una automatización de los procesos que es mucho mayor. Y lo digo como practicante, la velocidad de los trámites de hace 6 meses a hoy es impresionante. Hay casos en los que antes yo esperaba tener un par de decisiones en esas mismas autoridades en 3, 4 meses, ahora lo estamos teniendo en 2 y 3 semanas. Eso definitivamente es realmente eficiencia que se puede plantear. Pero creo que muchas de las soluciones pueden estar dadas básicamente por la descongestión de la rama judicial y de la justicia ordinaria a través de sistemas privados de solución de controversias. Y dos, la imitación de experiencias exitosas con arquitecturas muy simples y no tan costosas que han desarrollado algunas autoridades administrativas que hacen o que en el ejercicio de funciones jurisdiccionales han podido implementar este tipo de sistemas. Muchas gracias, Pablo. ¿Quieres decir algo al respecto, Javier? No, simplemente agregar y remarcar un poco lo que mencionaste tú recién, Ana María, es que esto requiere un financiamiento, que yo creo que es lo que hay que fomentar acá para que haya más desarrollo tecnológico. Hay que fomentar la multidisciplina dentro de un proyecto en que participen los bufetes de abogados, los actores del poder de la rama judicial, usuarios también, ¿cierto? Y que demos, como decimos en Chile, chipe libre, digamos, a la generación de proyectos, apostarle a 100 proyectos y que resulten 20, eso va a generar mucho beneficio versus los proyectos que fracasan. Esa es mi teoría, digamos, viendo cómo se desarrollan otros. Y además hay otro tema que creo que era importante, si te acuerdas, hace unos 15 años también, o 10 años, Diego, ¿cómo se llamaba? Diego de Justicia, hablaba también de que debiéramos incorporar, y lo mencionó Torres también en la presentación anterior, no sé si se llama allá en Berkeley, debiéramos diseñar nuestras carreras en que grupos de abogados, ingenieros, arquitectos, sociólogos participen de un único proyecto de tesis, por ejemplo, que tenga que ver con la solución específica de un problema de justicia. O sea, creo que aquí hay un tema de cómo desarrollar más tecnología. No se trata solamente de poner a trabajar a los ingenieros y a los abogados en esto, sino que también hay una multidisciplina que tiene que ver con los usuarios del sistema, con la sociología de las soluciones, y creo que las universidades pueden jugar un rol importante en el rediseño del currículum que permita la interacción entre las distintas carreras. Creo que también es otro elemento importante a considerar. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, Colombia sin duda es uno de los países de Latinoamérica que tiene los mayores índices de congestión judicial. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas pudieran utilizarse para salir de ese atraso? ¿Esa congestión puede atribuirse en parte a la falta de este tipo de herramientas? Si quieres, comencemos contigo, Javier. Ok. Fuera de Colombia. Ok, yo creo que yo tengo un juicio bastante negativo con respecto al concepto de congestión. Yo lo compararía con lo siguiente. A ver, decir que tenemos congestión año a año, porque desde que yo tengo memoria, que visito a los poderes judiciales en el mundo, digamos, tenemos congestión. Algunos lugares no hay, muy poquitos, pero congestión, y se arman proyectos, y en el caso de la rama se arman proyectos que la UDAE los toma, arma el proyecto de descongestión y se gastan muchos millones en eso. Es lo mismo que yo dijera, si yo fuera sector salud, este año se me van a morir 400 niños, y ya lo tengo aceptado. O sea, el concepto de aceptar la congestión como parte del paisaje me parece un error comunicacional, un error de concepto organizacional, un error de verse a sí mismo muy erróneo.
Porque si bien puede haber congestión, yo lo que no puedo hacer es institucionalizar un error permanente de la rama. Y si yo no soy capaz de resolver año a año lo que tengo que resolver para llevar eso al mínimo, entonces yo no estoy comportándome como una organización que realmente está cumpliendo su función. Entonces, insisto en el ejemplo, es como que el Ministerio de Salud diga, nosotros sí aceptamos que este año se van a morir 400 niños en Bogotá. ¿Por qué? Porque sí, o sea, ¿vamos a tener congestión este año? Sí, vamos a tener. Es eso lo que está pasando. Nuestra misión de sacar casos, hacer justicia, se ve afectada por eso. Entonces, al yo ponerlo como parte del paisaje, al yo ponerlo incluso como parte de un sistema que financia descongestión y que además premio al que hace descongestión, yo creo que, o sea, es lo primero que se me ocurre decir eso, digamos. Yo no creo que la congestión debiera ser parte del paisaje, no creo que la congestión debiera tratarse con el guante blanco que se trata ahora, tan blando, y que si yo no hago los cambios organizacionales que me permitan eliminar la congestión y llevarla al mínimo, entonces yo no estoy haciendo una buena gestión como estratega de la organización. Y en este caso lo hemos hablado en su momento con varias versiones del Consejo Superior de la Sala Administrativa en ese tiempo y la actual. Creo que si no terminamos con la congestión como un cerro que está en forma permanente, que sube o baja, pero que nunca es plano, digamos llano, yo creo que no estamos yendo en la dirección correcta. Nos hace ver mal en el sentido que nos dice año a año que no hicimos nuestro trabajo. Ese es el tema. Entonces, yo creo que eso no es un tema de tecnología. Bueno, la tecnología puede ayudar, pero lo que hay que tomar es una decisión política, ¿cierto? De que ya este año, digamos, de aquí para adelante, el máximo manejable de congestión va a ser, no sé, 10% sobre los ingresos. Se acabó. Y hacemos un año, 2 años o 3 años, si quieren, y hacemos toda la descongestión, pero de ahí para adelante ya no hay más congestión sobre el 10%. O si no es una muy mala imagen a la sociedad que estoy dando, ¿sí? Ese es mi... Y si me preguntas sobre tecnología, cualquier tecnología puede ayudar. Obviamente estas nuevas tecnologías pueden ayudar muchísimo, y sobre todo las que tienen que ver con Big Data, ¿cierto? Big Data, inteligencia artificial, mezclada con Machine Learning, creo que son las fundamentales. Naturalmente, para crear todo eso necesitamos hacer mucha gestión del conocimiento, o sea, para crear toda esa forma de buscar, ¿cierto? O sea, si yo me voy a meter... no sé cuántos millones de expedientes tenemos en Colombia. Pero para hacer la descongestión de eso, obviamente, más que tecnología, se quiere ordenar, digamos, cuáles son las cosas que puedo sacar sin necesidad de revisarla. Aquí hay una cantidad de expedientes que ya están en perención. ¿Cómo se llama? No es la perención. ¿Cómo se llama legalmente? En vez de perención. No sé. Cuando ya no... Sí, cuando ya... perención. Bueno, perención. Y ahí van a sacar varios cientos de miles y quizá algún millón. Y luego ver cuáles son los que son expedientes no complejos, que se podrán sacar con estudiantes universitarios, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, crear una herramienta que permita leer lo que está dentro del expediente sin necesidad de leerlo, es decir, hacer un proceso de escaneo, ¿cierto?, de metadata y de inteligencia artificial que permita casi que proponerle encima, ¿cierto?, al juez cuál es la decisión que hay que tomar sobre ese caso. Pero es muy diverso la cantidad de expedientes que tenemos ahí, por lo tanto, son diversas el tipo de tecnologías que se deben utilizar para poder descongestionar el sistema. Muchas gracias. Pablo, ¿quieres complementar? Pablo se Bueno, tenía fuera el micrófono. Sí, diría que hoy existen muchas herramientas tecnológicas que permiten de alguna manera reducir algunos de los instrumentos jurídicos que se requieren en cualquier procedimiento. Por ejemplo, la admisión de una queja, la admisión de una demanda, son o tienen mecanismos que resultan siendo tan sencillos de administrar que producen actos administrativos muy rápidos. Eso tiene un círculo que puede ser vicioso, y es que entre más rápido es el procedimiento de acceso, pues más duro, más rápido tiene que el juez asumir competencia y empezar a trabar la litis. Eso puede tener un efecto ventajoso, un efecto desventajoso, pero también si la idea es disminuir de nuevo la congestión, mi opinión es
que hay que, de nuevo, apalancarse de nuevo en herramientas tecnológicas para que solo aquellos casos que eventualmente requieran del acceso a la justicia ordinaria por algunos otros circunstancias, puede ser temáticas o circunstanciales, o no quiero decir de cuantía, porque hay procesos de pequeñas cuantías que son muy importantes, pero con reglas muy claras que permitan hacerlo. Diría que es un tema de repensar los mecanismos para utilizar las mejores herramientas disponibles para reducir, digamos, la carga que tienen los administradores de justicia abajo. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las herramientas básicas que debe tener una firma moderna o que debe saber manejar una firma moderna en la actualidad? Pablo. Diría que, sin duda, la primera y más simple es la que se refiere a la investigación legal. En Colombia, aun cuando tenemos múltiples sistemas de investigación legal, hoy las soluciones se han robustecido de forma muy rápida, porque la investigación legal disminuye definitivamente los costos de respuesta a los clientes. El segundo, el software de management de firmas. Sin duda, sobre todo a las firmas muy pequeñas y a las que se suelen denominar firmas de un solo hombre, ese tipo de software les reduce las cargas administrativas de forma muy importante, lo que hace que se reduzcan los costos de prestación de servicios a los clientes. Eso siempre, la reducción de los costos de asesoría legal van a generar. Y hay otras herramientas que que son externas y externas. Una muy, muy importante que utilizamos nosotros en muchos casos y que puede ser incluso utilizada en el desarrollo de muchas providencias judiciales, es el de automatización de la producción de documentos. Con formularios muy sencillos, bien pensados, se puede llegar a la automatización de un 80% de un documento, de tal manera que uno logre muy rápidamente producir un documento legal. Entonces, vuelvo y digo, por ejemplo, un contrato, una tutela o incluso un auto, se puede automatizar con un mero formato. Entonces, digamos que esas son como tres herramientas que yo diría hoy. Si me preguntan tipos de tecnologías, desde luego es imprescindible tener sistemas de comunicación virtual, sistemas de almacenamiento de datos en la nube, sistemas de análisis de texto cruzado para poder manejar evidencia. Esos son los que veo que al rompe pues se necesitan y podrían funcionar y servir mucho, sobre todo a las prácticas legales pequeñas. ¿Quieres complementar, Javier? Nunca he estado en una firma de abogado como ingeniero, así que no, no me siento con la confidencia y la confianza. Pero conoces hablando, bien Legaltech. voy a hacer un paréntesis ahí muy cortico. Cuando hablábamos ahorita de la reducción de abogados en el desarrollo de actividades legales, no implica que la industria legal vaya a dejar de contratar personas. Hoy, en las firmas muy grandes, hay cargos nuevos. Uno es por ejemplo, no, ¿cómo es? El officer de manejado de conocimiento, por ejemplo. Normalmente no es un abogado, es un estadístico. Está el de informática, porque es el que permite, digamos, combinar todas estas herramientas. Entonces, la sustitución más de profesionales que de número de profesionales, porque la industria de tecnologías de la información aplicada en la que se le aplica a los servicios legales, por el contrario, no se va a hacer más pequeña, va a ser más grande. Va a haber más clientes a menores tarifas. Ok. Bueno, esta es bastante tecnológica o técnica más bien. La pregunta es, ¿hay aplicación de tecnología blockchain en las firmas de abogados o se ha limitado a las instituciones financieras? Esa pregunta se hizo en la sesión pasada, ¿no, Pablo? Yo creo que tú la tienes la respuesta ya ahí. ¿Mm? El micrófono. Perdón, es que a veces se me cruza.
Desde luego que, pues al final, blockchain es una tecnología que de alguna manera está de moda, cuando no es la única que haga lo mismo, que al final entrega seguridad jurídica sobre documentos. Entonces, muchos de los mecanismos que utiliza el blockchain hoy, pues van a permitir, sobre todo a algunas firmas, que se enfocan o se centran en, digamos, en la administración y análisis de documentos, pues tener mucha certeza sobre los documentos que son aplicables y cómo los mismos pueden tener cierta seguridad jurídica. Las aplicaciones, digamos, de la tecnología de blockchain, al final van a garantizar y facilitar el intercambio de documentos, su trazabilidad, los sellados de tiempo, los smart contracts. eh, entonces, la aplicabilidad es muy, muy amplia. ¿Qué puede terminar resolviendo al final la tecnología de blockchain? Los problemas que hemos tenido desde hace mucho tiempo sobre fe, de lo que llamamos de la fe pública. Entonces, esos primeros pasos que hoy que se están dando, probablemente desde que empiezan con las criptomonedas y se van evolucionando a cualquier otro tipo de título o valor y luego a cualquier tipo de título, pues definitivamente van a tener todo tipo de aplicación. En mi opinión, en muy poco tiempo vamos a no necesitar registros, por ejemplo, de propiedad, como los típicos que se hacen en una notaría, pues los mismos podrían a través de una tecnología de blockchain administrada por una firma de abogados tener el mismo valor probatorio y misma fe pública. Entonces, creo que es un tema de sustituibilidad de quién hace el mecanismo y al final la tecnología es mucho más efectiva, sobre todo la de blockchain, pero hay otras, lo digo porque van a surgir tecnologías más efectivas y menos costosas en términos de energía, que muy probablemente van a sustituir el blockchain para ese tipo de trabajos. Los notarios no quieren oír hablar de blockchain, yo creo, ¿no? No, yo creería que los notarios y los registros. Mira, en Colombia nosotros pagamos, es que el valor es impresionante, en registros de fe pública sobre la existencia de sociedades comerciales. O sea, eso es una cosa que me parece literal del siglo antepasado. Entonces toca ir, pedir y pagar X cantidad de plata por saber que una empresa existe. Cuando pues, las tecnologías para que eso se haga a costo cero existen hoy. Cero. No, no lo necesitamos. Definitivamente las cámaras de comercio y los registros mercantiles están muy llamados a desaparecer. Es como pagar por las llamadas telefónicas internacionales, dicen ahora. Antes uno Sí, pagaba mucho. bueno, es una sustituibilidad parecida. Llega un momento en que es absolutamente innecesario tener un Claro. garante de fe pública cuando la tecnología lo hace solo. Uh-huh. Bueno, esto para ti, Javier, a ver si nos das un panorama regional. La justicia es un sector dominado por abogados. ¿Ha cambiado en algo el papel que se les da a los ingenieros y profesionales de otras disciplinas en la rama judicial? ¿Estamos hablando de pospandemia o último tiempo? No, no precisa. Hablemos de último tiempo. A ver, yo creo que, hace 20 años, 15 años o más o menos, cuando uno trabajaba con la rama judicial o con los poderes judiciales en cualquier parte de Latinoamérica o en Europa del Este, que nos tocó en algún momento hacerlo, o en África, el entrar como una persona no abogado a resolver problemas de jueces, de abogados, era impensado, digamos. Se empezó a poquito. En general, los ingenieros que lograron ingresar a trabajar, ingenieros informáticos, ingenieros industriales, ingenieros de sistemas en general, fue aquella rama de la ingeniería que tenía un cierto discurso de procesos, ¿sí? Y la primera forma de ingresar fue tratar de compatibilizar el concepto de proceso, porque el proceso para un abogado es un proceso, era un expediente, ¿no? ¿Sí? Eso pasaba, y para el ingeniero, proceso era una actividad, un grupo de actividades. A veces pasaban meses que hablábamos de los procesos con los jueces en talleres y estábamos hablando de cosas completamente distintas. Hoy creo que las profesiones más que las profesiones, las carreras que hacen aquellos
que se han dedicado un poco o mucho a mejorar la justicia, o el sector judicial, o el mercado, digamos, de los servicios legales, se han ido acercando. Yo creo que, como dije hace un momento anterior, los buenos abogados se parecen finalmente a los buenos ingenieros, y yo incluiría que se parecen a los buenos arquitectos, y cuando uno mira el sector salud se parece a los buenos médicos, en el sentido de que son agentes para promover el cambio, que son gestores del cambio. Entonces, cuando uno ve las características de estas personas, tienen unas características que son bastante orientadas a las soft skills, ¿cierto?, que mencionaban en el webinar anterior. Pero más que eso, son personas que en general tienen un cierto perfil, primero, de ser buenos escuchadores, ¿sí?, de ambos lados, tanto los abogados como los ingenieros, y podemos mencionar más. Son buenos, tienen muy buenas relaciones personales, se llevan muy bien con la gente, son buenos líderes del punto de vista que son capaces de servir al otro en su rol, ¿sí? Mal le ha ido a los ingenieros que han intentado trabajar con los jueces mandando, diciendo qué hacer. En general, el modo de liderazgo de un ingeniero en sistema, o de informático, o industrial, ha sido practicar el liderazgo a modo de servicio, ¿sí?, de servir. Yo lidero, pero sirviendo. Muchos, y aquí se me viene a la mente un amigo en común con Ana María, Oscar Flores, ¿sí?, el perfil de la persona que ingresó a realmente ayudar a los jueces para que se dieran cuenta, o a los abogados para que se dieran cuenta que tienen que entrar en una lógica de innovación y mejoramiento, botando paradigmas, porque la carrera de Derecho tiene muchos paradigmas muy duros, digamos. Creo que es de los dicen que los ingenieros son cuadrados, pero los abogados tienen cimientos conceptuales bien fuertes que a veces es muy difícil remover. Entonces, ante la pregunta, yo diría que finalmente los buenos abogados se parecen a los buenos ingenieros y a otras profesiones, y que finalmente son buenos diseñadores. O sea, quienes trabajan desde el punto de vista del derecho o de la ingeniería en mejorar, en gestionar el cambio, en producir mejoras para que finalmente los usuarios que nos interesan, que son los usuarios finales, cualquiera de estos, sobre todo los vulnerables, y lo menciono una vez más, que son los que más sufren cuando esta cosa no funciona, cuando la justicia no funciona, o cuando la salud no funciona, son este tipo de ingenieros, digamos, que son ingenieros un poco más humanos, y lo que estaba mencionando recién, son aquellas personas que, independientemente de su profesión, piensan finalmente en el usuario final. El ingeniero va aprendiendo, perdón, el abogado va aprendiendo de lo que es Big Data, el abogado va aprendiendo lo que es blockchain, el abogado va aprendiendo finalmente lo que es una base de datos, va aprendiendo lo que es un algoritmo. El ingeniero empieza a leer los códigos, empieza a entender un proceso, entendemos finalmente los principios legales para un cierto sistema penal, ¿cierto?, o civil, etc. Eso se aprende. Lo que no se aprende es a ser una buena persona, una persona humana que piensa finalmente en para qué esto sirve. Y ahí yo creo que ahí el ingeniero y el abogado son muy parecidos. Esa es mi respuesta. Bueno. ¿Tienes algún comentario, Pablo? Bueno, voy a seguir. Ana María, nada más que me preguntaste a nivel regional, déjame contarte que están todos la misma. Todo lo que está pasando en Colombia, desde el punto de vista de lo que ha generado la pandemia, están en toda la misma situación que está la rama judicial o la justicia en Colombia. El único característica que yo pintaría subrayaría y pondría con amarillo es la cantidad de resoluciones, actas y un montón de documentación que ha tenido que salir de la rama judicial, del Consejo de la Judicatura, para que las cosas se hagan. Yo creo que una gran diferencia en velocidad para adaptarse al cambio ha sido tal vez que Colombia ha esperado mucho a las resoluciones, o a las acordadas, o todo lo que salía del Consejo, para poder actuar. Otros países lo hicieron más rápido porque dieron
por supuestos muchas cosas y habían empezado antes, por tanto la generación de decisiones se hizo antes, 2, 3 meses antes. Lo que me causó un poquito de angustia fue ver que se esperaban, incluso fue rápido dentro de los plazos que maneja la rama judicial, pero sí vi una lentitud con respecto a otros países, respecto a las acordadas, actas, resoluciones del Consejo con respecto a otros países. Pero desde ahí para adelante yo creo que las cosas han ido caminando bastante rápido. Eso nada más quería comentar. Disculpa. Gracias, Javier. Voy a hacer la última pregunta y es la integración en sistemas automatizados en procesos de función jurisdiccional, como es el caso de los jueces robot que comentó el ponente, ¿afectará a facetas del debido proceso como el requisito de motivación? ¿En qué sentido? ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpa, no entendí bien. Hay una Sí. parte que me la perdí. La integración de sistemas automatizados en procesos de la función jurisdiccional, como es el caso de los jueces robot que comentó el ponente, afectará a facetas del debido proceso, como es el caso del requisito de motivación. ¿En qué sentido las afectaría, si las afecta? Yo pienso que no. Al final, incluso la producción de una decisión, desde luego, se basa en, como bien lo dicen, un resuelve y una motivación. Pero que el resuelve sea automatizado no implica que no se pueda automatizar la motivación. Es más, en el proceso de construcción de una motivación algorítmica, en mi opinión, se puede revisar exactamente y con detalle cuáles fueron los criterios y parámetros que se tomaron en cuenta para tomar la decisión. Eso también pasa en las decisiones pues, que pues, conocemos hoy, pero digamos, si uno quisiera hacer una auditoría, un algoritmo para determinar por qué llegó a un resultado, es exactamente el mismo proceso que uno haría para examinar una sentencia y determinar por qué llegó a un resultado. Probablemente con una disminución de los eventuales eh, problemas que pueda tener o contradicciones que pueda tener el texto de un mismo fallo. Pero obviamente, esta es, por ejemplo, es la percepción que yo tengo de la forma como estoy viendo que los sistemas que hoy se han desarrollado han tenido éxito. Pero Javier decía algo bien interesante y que también traté de resaltarlo al principio. No necesariamente todos confiamos en una justicia automatizada. Por alguna razón hay personas que creen que la justicia es un valor y que un valor es una construcción humana. Por lo tanto, la automatización de la misma puede reducir en algunos casos eso. Pero pues mientras tengamos la opción de elegir, como pasa en algunos casos, pues creo que el principio de motivación termina siendo es una selección del tipo de motivación que quiero. Una motivación basada en un algoritmo o la motivación basada en un juicio, no sé, puede ser deontológico, puede ser un juicio inductivo o deductivo de un juez. Al final, eso es producido por un humano con las técnicas y metodologías que utiliza normalmente un humano. Claro. Muy cortito, yo agregaría que creo que sí, Ana María, pudieran haber errores. No me imagino que un sistema pudiera funcionar de un día para otro en forma perfecta, ¿cierto? Se puede afectar también, pudiera afectarse el debido proceso en algún caso. Creo que podrían hacer los menores, pero lo que creo que, independientemente de eso, yo creo que hay que iniciarlo, o sea, no es un ámbito del conocimiento en el cual sí tenemos que meternos y mojarnos los pies, ¿cierto? Para aprender de esto, vamos a aprender en gerundio, digo, de esto no van a haber sistemas perfectos para poder generar una motivación y una propuesta de sentencia o de decisión del juez perfecta. Yo creo que, además, las mismas tecnologías están diciendo, lo que es el machine learning, para tener inteligencia artificial, es un sistema que puede irse perfeccionando en el correr de los meses y los años. Y de ese punto de vista, creo que la pregunta a esto debería ser si deberíamos ingresar o no. Entonces la respuesta es, hay que ingresar a probar cómo esto funciona, saber que podemos cometer errores, y estar preparados para modificar el sistema de tal forma que esto se vaya perfeccionando en el tiempo, en el cual luego de ciertos años la probabilidad de falla siempre va a ser distinto de cero, pero que sea muy cerca de cero, digamos. Este sistema tiene una confiabilidad, así como uno maneja estadísticas, ¿cierto?, de un 99.95%. ¿Que puede haber una falla dentro de eso? Sí, pero bueno, siempre estará la posibilidad de revisar
pero lo que se genera a partir de que incursionemos en la utilización de estas tecnologías para poder generar motivaciones y propuestas de decisión a los jueces, creo que aumenta la eficiencia, eficacia en el sistema de forma exponencial, y independientemente de ese pequeño porcentaje de fallos, no es justificación para no iniciar. Yo creo que la pregunta es cuándo iniciamos, cómo lo financiamos y cómo ponemos a la gente adecuada para que esto salga bien, ¿cierto? Y sea un producto o un servicio interno o externo que pueda tener confiabilidad desde el punto de vista de los usuarios del sistema y de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Bueno, con esto hemos dado por concluida nuestra fase de preguntas del webinar. Muchísimas gracias a Pablo y a Javier por habernos dado un panorama general de hacia dónde va la tecnología y cómo vamos, y hacia dónde va el derecho con la tecnología y cómo podemos llegar a esas metas que ya, digamos, se vinieron encima y que la pandemia aceleró. Esta charla quedará grabada para que otras personas puedan verlas. El 9 de septiembre será el siguiente webinar de la Corporación Excelencia en la Justicia y la Javeriana. Será sobre seguridad jurídica digital para jueces y abogados, para quienes estén interesados en asistir. Y pues nada, de nuevo, muchísimas gracias. Creo que este debate no termina y yo, como siempre, termino metiendo la cucharada si no sea panelista. Ojalá esta vez no sea, realmente logremos materializar todas las cosas que en el discurso son más fáciles de decir. Ahorita ya cambiamos expediente electrónico por inteligencia artificial, insisto, pero detrás de eso hay una complejidad, un cambio cultural y unos retos que realmente pues no son tan rápidos de superar, pero que tendremos que ir superando para ponernos al día en esta situación de atraso tecnológico en la que estuvimos tantos años. Muchas gracias y buena tarde a todos. Acabamos en punto. Gracias por la puntualidad y por la asistencia. Muchas gracias a todos. Chao, Javier. Un placer. Adiós, Pablo, un placer. Ana María, gusto verte. Gusto verte. Chao. Chao. Hablamos. Chao, chao. Adiós.